Vamos a hablar de características anatómicas y fisiológicas del aparato cardiovascular, características de la semiología cardiovascular pediátrica, el examen físico, soplo, cianosis, pulso y presión arterial. Bien, vamos a hablar de primero cómo se adapta el niño y por qué se da el cierre, por qué se da y cómo se da lo que es el cierre del foramen oval y el cierre del ducto arterioso. El niño, cuando está en la vía intrauterina, cuando es un feto, recibe 80% de saturación de oxígeno de la madre desde la placenta a través de la vena umbilical. La vena umbilical llega hacia lo que es el conducto venoso, lo que nosotros en anatomía conocemos ya como el ligamento redondo y conducto de Arancio. Entonces, esto es en el feto, vena umbilical, conducto venoso, llega hacia lo que es la vena cava inferior, se mezcla con la demás sangre circundante de los miembros inferiores de los intestinos, sube por la vena cava inferior, llega a la aurícula derecha. En la aurícula derecha toma dos caminos: se va hacia el ventrículo del lado derecho o se va hacia la aurícula del lado izquierdo a través del foramen oval. De ahí tenemos entonces, continuando acá, tenemos la sangre que llega hacia la aurícula derecha por medio de la vena cava superior, inferior, la vena cava superior que vienen de lo que es el cerebro. En fin, entonces va hacia el ventrículo derecho y la sangre se conecta, la sangre que va al ventrículo derecho sale por la arteria pulmonar. Y la arteria pulmonar se conecta directamente con la aorta. Y la aorta va hacia la circulación sistémica. O la sangre puede ir no por el conducto arterioso, sino va a ir a los pulmones, no por los pulmones, como en el estado fetal, son un centro de alta presión, de alta resistencia, no es presión, de alta resistencia. Entonces, la sangre no va a llegar hacia los alvéolos, ni tampoco va a cumplir más que todo lo que son los vasos pulmonares, más bien solo va a llegar sangre para nutrir al pulmón, simplemente, nada más, para nutrir al pulmón, más no para hacer intercambio gaseoso. Por eso es que la sangre que sale de los pulmones ya regresa con una saturación de oxígeno, menor. Entonces, ¿por qué los pulmones son de alta resistencia en la vía intrauterina? ¿Por qué no hay intercambio gaseoso? Primero, obviamente, obviamente porque el niño está dentro del útero y es una cavidad llena de líquido. Es lo primero, por obvias razones. Y lo segundo es que entonces no necesita aire. Y lo segundo, entonces, es que hay la presencia de la placenta. La placenta es un centro de baja resistencia. Entonces, como hay una estructura de alta resistencia, que son los pulmones, y un centro de baja resistencia, que es la placenta, esto de aquí hace que se mantenga un equilibrio de presiones y que no sea necesario que los pulmones les entre oxígeno. Ahora, cuando el niño nace, cuando el niño ya nace y la placenta es extraída y el cordón umbilical es ligado, se va a nuestro centro de baja presión que mantiene regulado. Y el niño, con sus inspiraciones fuertes, por eso es importante que el niño cuando nace llore. Eso es importante, que el niño cuando nazca llora. Porque al llorar el niño, cuando apenas nació, inspira grandes cantidades de aire, en este caso grandes cantidades de oxígeno con tanta fuerza, que llega hacia los vasos pulmonares y los empieza a dilatar. Y aquí es cuando también aquí es que la diferencia entre tener un niño, cuándo es que un niño va a tener dificultad respiratoria, o sea, riesgo de dificultad respiratoria, y cuándo un niño no va a tener riesgo de dificultad respiratoria. Por ejemplo, cuando la madre da por cesárea, los niños tienen más riesgo de tener dificultad respiratoria. ¿Por qué? A diferencia de un niño que nace por la vía normal, por la vía vaginal. Debido a que la madre, cuando tiene las contracciones uterinas, va activando una serie de hormonas, entre ellas la adrenalina, que ya les había dicho. La adrenalina estimula los canales de cloro, los canales de NAC, y empieza lo que es la absorción de este líquido pulmonar,
y por ende, pues todo este proceso en conjunto nos va a ayudar a que el niño respire. Y también los pulmones empiezan, también la circulación, la presión periférica, es decir, la que está en todo el cuerpo, empieza a aumentar y la presión de alta resistencia que se encontraba en los pulmones empieza a disminuir. Y ahí es cuando ya empieza lo que es la oxigenación. Ahora, terminando por ese punto de adaptación. Ahora, otra pregunta que uno se hace, por ejemplo, ¿cómo es que los niños, bueno, en este caso el feto, cuando está en la vía intrauterina, puede sobrevivir con baja saturación de oxígeno, que más o menos es de 80 hasta 70? Una saturación de oxígeno de 80 hasta 70, cuando ustedes saben que lo normal es de 92 a 96 o hasta 98. En fin, entonces esto gracias a la hemoglobina fetal. La hemoglobina fetal tiene una alta afinidad por el oxígeno y también por la presencia de un volumen eritrocitario demasiado elevado. Un hematócrito en este caso que sería entre 45 y 65. Entonces este hematócrito demasiado elevado entre 45 y 65, junto con las características de alta afinidad que tiene la hemoglobina fetal por el oxígeno, es que el niño puede vivir en la vía intrauterina con un 70% de saturación de oxígeno. Ya, sigamos. Entonces, características anatómicas y fisiológicas del aparato cardiovascular en el niño pequeño. Esto tiene mucha relación con lo ya explicado por los cambios de presiones y por la presencia del oxígeno. Primero, el foramen oval. El foramen oval va a haber un cierre fisiológico del foramen oval que se va a dar por el intercambio de presiones. Eso es algo muy importante que también tienen que anotar, que por ejemplo cuando el niño está en la vía intrauterina, el ventrículo derecho está mucho más desarrollado que el izquierdo. Después del nacimiento, al primer mes de vida, las masas ventriculares son iguales, y a los 3 meses de vida ya el corazón es semejante a la de un adulto, es decir, la masa ventricular izquierda está mucho más desarrollada que la derecha. Esto debido a que, como saben, pues por el ventrículo izquierdo nace la arteria aorta y la sangre debe ser expulsada con tanta presión para que llegue hacia todas las periferias del cuerpo, hacia todos los órganos del cuerpo y hacia sus periferias. Entonces, por ese intercambio de presiones. Segundo, tenemos nuestro conducto arterioso o ducto arterioso. Primero, tiene un cierre fisiológico de 2 a 48 horas. De 2 a 48 horas es el cierre fisiológico debido a la presencia de oxígeno. Y el cierre anatómico más o menos se da a las 3 semanas. ¿Por qué se da un cierre fisiológico? Debido a que el conducto arterioso es un vaso con características especiales que ante la presencia de oxígeno ya se empieza a contraer. Ahora, ¿qué mantiene persistente el ducto arterioso en la vía intrauterina, en el feto? Es importante también que anoten esto. Lo que mantiene persistente el ducto arterioso en la vía intrauterina, es decir, en el feto, es las prostaglandinas, que son vasodilatadoras, producidas por la placenta. Estas prostaglandinas producidas por la placenta son las que mantienen dilatado el ducto arterioso y lo mantienen permeable. Al momento del nacimiento, al momento que nosotros, al momento que se desprende la placenta y al momento que ligamos el cordón umbilical, ya no van a llegar estas prostaglandinas al niño y va a provocar esta obliteración, este cierre fisiológico y anatómico del ducto arterioso. Ahora, este de aquí puede persistir en el 90% de los pacientes hasta los 6 meses y el foramen oval igualmente también puede persistir. Digamos, características de la semiología cardiovascular pediátrica. En resumidas cuentas, todo esto les voy a resumir en que es importante hacer una buena historia clínica, hacerle una buena semiología a la madre del niño, porque a partir de esto nos va a ayudar en el diagnóstico de la patología que tenga el mismo, ¿cierto? No quiero hablar mucho en el tema, no quiero aburrirlos. Tenemos en la inspección, tenemos lo que se conoce como acroceanosis, que es una cianosis de la punta de los dedos, de las manos y la punta de los dedos de los pies, de los labios. Tenemos lo que es cutis marmorata, que es una construcción de
Un minuto, por favor. Bien, chicos, entonces tenemos cutis marmolata, que también es normal. Ah, y esto es lo que yo les comentaba hace rato, que es el síndrome de Poland, que es la ausencia del músculo pectoral mayor. Esto se ve a la inspección, ¿no es cierto? Bueno, en la palpación es importante cubrir toda la mano del pecho del niño, porque a partir de ahí, ya, porque a partir de ahí podemos observar que existe una dextrocardia que es la desviación de la punta cardíaca. Se pone toda la mano sobre el pecho del bebé para ver el choque de punta cardíaca. Si está desviado hacia la derecha, está en su posición normal. Valoración de la intensidad de los pulsos centrales y periféricos en las cuatro extremidades, percibir si hay arritmias, buscar el signo de la fobia, diferenciar de panículo adiposo del edema. El signo de la fobia, cuando, por ejemplo, nosotros presionamos una parte del cuerpo del niño y permanece como que esa zona hundida. Es importante, los niños pequeños tienden a ser más gorditos, a tener mayor tejido adiposo, entonces el signo de la fobia es muy importante realizar, para si tienen edema o es que son gorditos. La ocultación, primero sin estetoscopio y luego con él. Por ejemplo, cuando tenemos una comunicación interventricular, que es amplia, nosotros no vamos a escuchar ningún ruido. Más bien, cuando tenemos una comunicación interventricular, solo por decirlo así, interventricular como un ejemplo, cuando es pequeña, el ruido va a ser mucho mayor. Incluso entre más pequeña es, más fuerte va a ser, debido a la turbulencia de sangre que provoca esta comunicación. Y cuando es grande, obviamente, no va a provocar ruido alguno, mucho ruido, porque como es grande, la sangre como que pasa directamente de una manera fácil. Ya, sigamos. Entonces, en caso de soplos, hay que buscar irradiaciones en el pecho, en la espalda, en el cuello, tomar la presión arterial y saturación de oxígeno en miembros superiores e inferiores. En los recién nacidos y neonatos debe repetirse la auscultación por varios días. Ya, la cianosis, como yo les había dicho, cuando es la carboxihemoglobina está mayor al 5%, y no es necesario que haya presencia de hipoxemia, por todas las razones que ya les había explicado. Para que la cianosis exista de causa cardíaca pura, sin insuficiencia respiratoria, debe existir un cortocircuito derecha a izquierda. Este es el famoso cortocircuito derecha-izquierda que se los enseñan en fisiopatología. Derecha-izquierda, de izquierda a derecha no hay cianosis, debido a que la sangre oxigenada pasa hacia donde está la sangre con poca cantidad de oxígeno, y más bien lo que va a haber es un hiperflujo pulmonar. Pero bueno, ese es un tema que ya les voy a hablar más adelantito. Ya mismo terminamos, nos faltan unas cuantas diapositivas. En cambio, cuando es de derecha a izquierda, como la sangre de baja cantidad de hemoglobina se mezcla con la que tiene alta cantidad de hemoglobina y va hacia la circulación sistémica, entonces ahí es cuando el niño se lo ve a su lado. Sigamos. Bueno, cuando hay una comunicación interauricular, interventricular, una persistencia del conducto arterioso o colaterales anormales entre la aorta y sus ramas, la arteria pulmonar y sus ramas, cuando hay un aumento de la presión derecha, cuando la presión derecha es mayor que la izquierda, acompañado de una comunicación interventricular, por ende va a provocar que la sangre con poca cantidad de oxígeno se vaya y se mezcle con la de alta cantidad de oxígeno y vaya a hacer circulación sistémica y por ende se refleje como cianosis. Cuando hay una posición anómala de los vasos importantes, también, ya vamos a ver en la radiología cardiovascular, cómo es que se ve estas comunicaciones anómalas de vasos importantes. En cuanto a los soplos, la intensidad del soplo, aquí está, miren lo que ya les había comentado, la intensidad del soplo no se correlaciona bien con la gravedad de la cardiopatía, y muchos soplos son funcionales.
Dice, y sí, es la mnemotecnia que se usa, por ejemplo, dice cuando hay un soplo diastólico, nos va a indicar una insuficiencia aórtico-pulmonar, y cuando hay soplos sistólicos, una estenosis aórtico y pulmonar. SIDE, en cambio, es para los focos inferiores, en cambio mitral y tricúspide. No basta con ocultar en el pecho, importante es ocultar la espalda. Eso es lo que yo les decía, importante buscar radiaciones no solo en el pecho, sino también en espalda y cuello. Examinar pulsos. Los pulsos se examinan en las 4 extremidades, las 2 superiores, las 2 inferiores. Presión arterial lo mismo. Saturación de oxígeno también. Por ejemplo, en el niño, en el bebé, en los recién nacidos, no se recomienda hacer lo que se denomina gasometría, debido a que esta gasometría es muy dolorosa, y además por los cambios que el niño tiene, por sus respiraciones aceleradas, por su pulso cardíaco acelerado. Esta gasometría se puede ver alterada por estas. Entonces, por eso es recomendable usar el oxipulsímetro. La fórmula para calcular en niños la presión arterial sistólica es edad en años por 2 más 80. Si gustan, ustedes platiquen en la casa y verán cómo les sale, con algún hermanito, primito o amigo pequeño que tengan. Y para la diastólica se calcula los 2/3 de la sistólica, es decir, ustedes hacen el cálculo de edad por 2 más 80, le sacan los 2/3 y esa es la diastólica. La diastólica. Ya, la arritmia sintomática más frecuente en niños es la taquicardia paroxística supraventricular. Experiencia propia, por ejemplo, en prácticas de pediatría, había visto un niño, el caso de un niño, tenía creo que 8 años, y el niño estaba en su escritorio haciendo deberes tranquilamente, cuando él sintió palpitaciones, le empezó a acelerar el corazón. Entonces fue llevado a urgencias por el padre y lo terminaron internando en el hospital Albert Hilbert, y ahí fue donde yo vi a ese niño. Y es importante preguntarle si, por ejemplo, su taquicardia, fue de manera, como que dice, sorpresiva, o si ingirió algún tipo de fármaco, o si ingirió algún tipo de energizante que puede causar esta taquicardia, para ir descartando otros diagnósticos o ir descartando otras causas. Entonces, cuando ya no existan otras causas ya nombradas, por ejemplo, energizantes, medicamentos, etcétera, y el inicio de la taquicardia fue de una manera como que estaba haciendo sus deberes y de la nada empezó a tener taquicardia, entonces el diagnóstico es taquicardia paroxística supraventricular. Obviamente, también deben apoyarse con los diagnósticos, con el electrocardiograma principalmente. Ya, radiología, ya estas son las últimas diapositivas, radiología cardiovascular pediátrica. Bacán, todavía tenemos mucho tiempo para ver. Bueno, radiología cardiovascular pediátrica, el índice cardiotorácico normal varía según la edad, para diagnosticar cardiomegalia en neonatos. El índice cardiotorácico mayor a 0.6, en lactantes, el índice cardiotorácico mayor a 0.55, en niños mayores y adultos, el índice cardiotorácico mayor a 0.5. Tetralogía de Fallot. Tetralogía de Fallot ya es una patología, déjenme ver cuántas faltan. Ahí ya nos faltan poquitas. Ya, tetralogía de Fallot es una patología cianosante por excelencia. Se caracteriza por 4 cosas, porque va a tener, bueno, primero, en la radiografía siempre vamos a observar la forma de zapato suelto. Se caracteriza por 4 cosas, es una tetralogía. Primero, por tener una hipertrofia del ventrículo derecho. Segundo, por tener un cabalgamiento de la aorta. Por tener una se me fue el nombre, una atresia de la arteria pulmonar. Y también por tener una comunicación interventricular. Ahí están las 4 cosas. Entonces, la hipertrofia ventricular derecha se va a observar en la radiografía. Esta zona de aquí va a ser la hipertrofia ventricular del corazón derecho. El cabalgamiento de la aorta va a causar que la parte superior del corazón se vea como que más delgada, más estrecha. Bueno, la atresia pulmonar no se lo observa, pero la atresia pulmonar es como que la arteria pulmonar está taponada y no cursa sangre por ahí. La comunicación interventricular.
¿Por qué les digo que es cianosante por excelencia? Como la sangre no puede salir del ventrículo derecho por la arteria aorta, perdón, por la arteria pulmonar debido a su atresia, la sangre, ¿qué va a hacer? Va a ir hacia el ventrículo derecho por la comunicación interventricular. Y del ventrículo derecho se va a mezclar con la sangre oxigenada, va a ir por la aorta hacia la circulación sistémica y por ende va a causar esta cianosis. Por eso es que la enfermedad es una enfermedad cianosante por excelencia. Coartación de la aorta, aquí no quiero alargar mucho en el tema, se ve como la forma de un 3, el signo del 3 se conoce por la estrechez que existe en la arteria aorta. Como observamos aquí, signo de 3 invertido. Signo en forma de huevo, como observamos en la radiografía, la forma de un huevo, aquí no es nada más que por la ya, sigamos con la clase. Sigamos con la clase. Bueno, tenemos signo en forma de huevo. Aquí, aquí hay una transposición de los grandes vasos. Miren cómo la arteria aorta sale del ventrículo derecho y miren cómo la pulmonar sale del ventrículo izquierdo. Sigamos. Signo, este de aquí es el signo del drenaje venoso anómalo tipo 1. Este de aquí es el signo del muñeco de 9, donde el muñeco de nieve, donde las venas pulmonares no van a drenar en lo que es la aurícula izquierda. Como conocen, pues las 4 venas pulmonares no drenan en la aurícula izquierda, sino que va y drena hacia bueno, entonces aquí va a haber el drenaje que va a tener las venas pulmonares va a ser hacia la vena cava inferior. Entonces por eso es que va a tener este signo del muñeco de nieve. El drenaje venoso anómalo, pues aquí sale un vaso o una vena directamente de la pulmonar y crea este signo, el signo de cimitarra, que se conecta directamente con la vena cava inferior y llega hacia la aurícula derecha. Este aquí es el drenaje venoso anómalo. Observamos la radiografía de este lado también. Anomalía de Einstein, este es el signo de forma de caja, donde hay una ampliación de la aurícula derecha, como la observamos está más grande. La aurícula izquierda está básicamente de tamaño normal. Tenemos una aorta pequeña y el tronco pulmonar se encuentra ausente. El tronco pulmonar está ausente. Y algo muy característico es que la tricúspide está hacia abajo, está como estirada. Si se dan cuenta, la tricúspide está hacia abajo. El ventrículo está un prolapso. Eso se llama prolapso de tricúspide. Está hacia el ventrículo derecho. Y aquí tenemos ya hasta la diapositiva final, donde hay una comunicación interventricular. Aquí, bueno, observamos aquí la trama vascular pulmonar. Si ven la trama vascular pulmonar, cómo está de color blanco, está radiopaco, la trama vascular está radiopaco, en esta radiografía se observa. Esto debido al aumento del hiperflujo pulmonar. Esto es, por ejemplo, cuando hay una comunicación interventricular y las presiones izquierdas son mayores que las derechas, que es lo normal. Entonces hay esta comunicación interventricular. Aquí no hay cianosis. Aquí la sangre oxigenada que está en el ventrículo derecho pasa por la comunicación interventricular hacia el ventrículo, en el izquierdo, pasa por la comunicación ventricular hacia el ventrículo derecho y del ventrículo derecho va por la arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar va a tener el signo va a tener un hiperflujo pulmonar y por ende, pues los vasos pulmonares se van a observar radiopacos. Va a haber va a tener una vista clara lo que es la trama vascular pulmonar. Eso en cuanto a la comunicación interventricular.
En los exámenes de laboratorio que le hacemos a los niños que tienen esta comunicación interventricular, bueno, hasta en un adulto puede haber comunicación interventricular y este hiperflujo pulmonar, ustedes van a ver que van a haber neutrofilia. Neutrofilia, ustedes lo van a diferenciar con una infección. Cuando la neutrofilia no es por la infección directamente, sino es por el hiperflujo que hay en la arteria pulmonar, y hay estos neutrófilos que están pegados hacia en esta arteria pulmonar, en este gran vaso, y se desprenden en la sangre. Entonces ahí es cuando va a haber esta neutrofilia, que no debe confundirse. Por eso hay que examinar bien al paciente, buscar otros signos clínicos y guiarnos de todos los exámenes de laboratorio que le hagamos. Bueno, ahora, por ejemplo, puede haber una alteración, puede haber una cronicidad de este hiperflujo pulmonar, algo que se llama como el síndrome de Eisenmenger. Entonces, empecemos por cómo es que se da el síndrome de Eisenmenger a partir del hiperflujo pulmonar. Entonces, hay una comunicación interventricular. Ventrículo izquierdo pasa sangre hacia el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, de la arteria pulmonar hacia los pulmones. En los pulmones llega demasiada sangre, hay aumento de la trama vascular pulmonar. Este aumento de la trama vascular pulmonar aumenta la presión intersticial. La presión intersticial supera la presión coloidosmótica y hace que el líquido salga, lo que se conoce como un edema intersticial. Este edema intersticial, si no se corrige, progresa hacia un edema pulmonar, y este edema pulmonar va a ser mortal. Me salió todo combinadito. Y así, chicos, esa es la secuencia. Y terminamos con aparato respiratorio y cardiovascular. Espero que les haya gustado la clase. Y bueno, eso es todo.